Hola, muy buenos días. Buenos días en este cierre del simposio Camino de Lucha. Estamos muy contentos de todo lo que hemos podido transmitir, de todas las personas maravillosas que han sido parte de este simposio, y hoy estamos de lujo, engalanados con una personalidad de la oncología y hematología pediátrica de nuestro país. Muchísimas gracias, doctora Marta Zapata, por estar aquí en un tema tan importante y que nos pues preocupa, nos ocupa, y es pues la vigilancia, ¿no? Esta conciencia de una nueva forma de vida y su seguimiento. Bienvenida, bienvenida, y muchísimas gracias por estar por acá, doctora. No, al contrario, muchas gracias por invitarme y para mí es un honor, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Me voy a permitir presentarla. La doctora Marta Zapata Tarrés, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica, realizó sus estudios de especialidad en el Instituto Nacional de Pediatría, donde fue jefe de residentes y se graduó como oncóloga pediatra. Realizó estancias clínicas y de investigación en Estados Unidos, continuando con su interés por la investigación que manifestó desde la licenciatura, y realizó la maestría y doctorado en ciencias médicas. Ha trabajado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y el Instituto Nacional de Pediatría. Es autora de 26 artículos en revistas internacionales indexadas, 47 en revistas nacionales con arbitraje, 15 capítulos de libro, tutora de 9 tesis de maestría, una de doctorado, 28 tesis de especialidad, 15 de subespecialidad. Ha recibido varios premios por sus estudios de investigación en leucemias en la niñez, tumores cerebrales, así como el análisis de la oncología pediátrica en México. Ha sido distinguida como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es la presidente de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica y titular de la Coordinación de Investigación en Fundación IMSS. Muchísimas gracias, doctora. Es impresionante su recorrido en el ámbito profesional, y sabemos que también en el personal, porque usted ha adoptado esta vocación que tan profundamente lleva en su vida al ámbito personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos sentimos sumamente honrados, sobre todo por todos los cambios que ha implicado su presencia en el mundo, en el mundo de la oncología y hematología pediátrica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lizeth. Voy a compartir la pantalla para hacer la presentación de algunas imágenes que pues me gusta presentar y para, bueno, tener ahí como un contexto. Entonces, como me encomendaron, ¿no? La conciencia de una nueva forma de vida y el seguimiento en el contexto de lo que son los jóvenes que han tenido cáncer. Es un tema complejo, efectivamente, es un tema que afortunadamente estamos discutiendo, porque hasta hace un tiempo, pues ni siquiera era opción, ¿no? O sea, hasta hace un tiempo era, pues ya te curaste y da gracias de que estás curado y a ver cómo vives no nos importa, ¿no? Entonces, ahorita, digo, vemos esta diapositiva donde vemos las tasas de curación, cómo han ido aumentando a lo largo de los años, y vemos que desde los años, digo, 50 hasta pues la época actual, las tasas de curación han ido aumentando de manera exponencial y esperamos que en los próximos años pues el cáncer definitivamente se quite esa etiqueta de enfermedad mortal y pues es todo el impacto que implica a veces desde que se diagnostica una persona de cualquier edad, lo que implica en el futuro, ¿no? Siempre les comento yo a los papás que a veces nos buscan y que les dan el diagnóstico de sospecha de cáncer, que simplemente a veces el que te digan tienes que ir a ver al oncólogo pediatra o al oncólogo, aunque finalmente no termines teniendo cáncer, es algo que marca la vida de una persona para siempre, ¿no? Para esos papás, para ese paciente, para ese adulto. Entonces, eso es algo que tenemos que ir como entendiendo para ver cómo podemos ir cambiando, y me refiero, podemos a pacientes, a médicos, enfermeras, a todo el grupo de personas que atendemos a este tipo de enfermos,
porque la realidad es que la manera en que nosotros entendamos lo que es el cáncer, entendamos lo que es la enfermedad y entendamos lo que es la juventud en este caso particular, pues vamos a poder hacer nuestro trabajo como médicos que va mucho más allá de indicar medicamentos, ¿no? Entonces, algo interesante es que en el año 2000, o sea, ya hace más de 20 años, el cáncer ya no se considera una enfermedad que te curas o te mueres, ¿no? O sea, que antes se consideraba así, sino que es una enfermedad que incluso se ha visto que se puede considerar como crónica en el sentido de que a veces puedo tener una recaída, volver a curarme, tener otra recaída y volver, o sea, a controlar la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en mente y que finalmente a veces esas palabras que pues nos parten el corazón, ¿no? Como recaída o que no respondió, cosas así, finalmente debemos de tomarlas con ciertas, pues, precauciones porque no necesariamente eso quiere decir que las cosas vayan tan mal, ¿no? Lo ideal sería que pues no nos enfermáramos, que no nos pasara nada malo, pero la vida pues no es así, ¿no? Entonces hay que ir como dándole el nivel de impacto que debe de tener. Después aparecen otros medicamentos que se llaman los tratamientos inmunológicos, con los cuales también cambiamos un poco esos prejuicios o tenemos que cambiar esos prejuicios sobre lo que es los tratamientos, ¿no? Siempre hablamos de que pues casi casi que es peor el remedio que la enfermedad, la quimioterapia es algo que nos va a provocar desde la caída del pelo, vómito, náuseas, o sea, puras cosas malas, ¿no? Tengo yo una niñita, una paciente que de hecho era adolescente cuando se enfermó y todo, y ella es algo que a mí me impactó mucho, cuando recibía su tratamiento, le ponía etiquetitas al tubo de la quimioterapia y a los tubos que van al suero y todo esto, y les ponía corazones, toda su familia le ponía mensajes en unos post-it donde decía quimioterapia, gracias por curarme, cosas así, ¿no? O sea, el medicamento que ella estaba recibiendo para poder superar este problema que estaba teniendo. Entonces, ahí es donde uno a veces cambia ciertos enfoques y esto de la inmunoterapia, pues es una nueva ventana de tratamiento que tiene mucho menos eventos adversos, mucho menos complicaciones y que nos está cambiando un poquito esa visión de lo que es a lo mejor las amputaciones, las cirugías radicales, la quimioterapia que te tumba, que casi casi es muy, muy grave, ¿no? Entonces, eso es algo. En relación al tratamiento, también hay que entender que cada paciente o cada enfermedad en ese paciente va a ser diferente, ¿sí? Entonces, creo que de la misma manera o de la manera en que vayamos viviendo la enfermedad, el diagnóstico, vamos a ir aprendiendo y nos vamos a ir educando como médicos y como pacientes a vivir esa parte de vigilancia, ¿sí? Cada paciente, cada enfermedad es único, ¿sí? A pesar de que como médicos o como personas a veces ponemos muchas etiquetas, muchas clasificaciones, muchas cosas como para poder simplificar de alguna manera o ordenar nuestras cabezas, esta es la realidad, por ejemplo, en un tratamiento de un niño con leucemia, ¿no? O sea, empezamos a lo mejor aquí en esta parte, luego vamos avanzando, aparecen nuevos estudios de biología molecular, la enfermedad mínima residual o cosas así, y vamos cambiando de decisiones a lo largo del tiempo. Entonces, eso es algo que quiero que quede muy grabado. Cada paciente, cada enfermedad es especial y nunca va a poder ayudarnos a lo mejor el consejo que, oye, es que mi hijo tuvo esto, o es que mi amigo tiene esto. No, siempre ir con el médico y preguntar cuál es la situación real. Hasta hace un tiempo también había algunos tratamientos como de salvación, ¿no? Oye, es que pues ya las cosas no salieron bien, a lo mejor, y te vamos a hacer un trasplante, ¿no? Y ya era como pues de vida o muerte, eran situaciones en las que había que invertir o gastar muchísimos recursos, hacer cosas. Entonces, es importante también saber que hay mucho más alternativas en la actualidad. O sea, hay algunos tratamientos que están indicados, por supuesto, pero que no necesariamente son útiles en todos los pacientes, ¿no? O que a lo mejor el hacer un trasplante te garantiza que te vayas a curar o que no vayas a tener una recaída o cosas así. Entonces, todo esto se los digo solamente para que tengamos en cuenta que cada persona, cada célula literal, por eso pongo esta imagen,
es diferente, ¿no? Y una leucemia, por ejemplo, que es donde más usamos el trasplante, pues puede derivar de cualquiera de estas células que están en este esquema. Entonces, imagínense la gran variedad de leucemias que existen, como para que nosotros podamos a veces, pues, tomar prestado el consejo que le dio el doctor de otro país, de otro paciente, para nosotros. Esta situación del hecho de que vayamos aumentando estas tasas de curación también ha hecho o ha cambiado la visión que tiene la oncología en general y más la oncología pediátrica en cuanto al seguimiento de los pacientes. O sea, nuestra meta ya no es solamente curar al paciente, nuestra meta es cuidar todo su organismo para todo lo que va a pasar después de que se cure, que su corazón esté bien, que si quiere pueda tener bebés, que la parte psicológica puede estar bien, que reciba sus vacunas, o sea, todo este aspecto es algo que nosotros tomamos en cuenta y lo tomamos en cuenta desde el día 1 que conocemos a ese paciente, ¿sí? Eso es algo que no nos tenemos que empezar a preocupar cuando el paciente ya va a terminar la quimioterapia o algo así, sino que desde el día 1 esto está hecho. Y esto se ha logrado entender gracias a que en algunos lugares del mundo existen estas clínicas de supervivientes, en las cuales se han seguido a los pacientes, incluso, por ejemplo, en el Hospital de St. Jude en Estados Unidos, hay pacientes que han llegado, bueno, supervivientes de cáncer infantil, que han llegado a tener 80, 90 años y se han ido viendo cuál es la evolución de su aspecto físico, de su aspecto psicológico, de su aspecto social, y de esas personas es la que hemos aprendido todas las secuelas de alguna manera que pueden llegar a tener, pero también hemos aprendido todo lo que podemos hacer durante el tratamiento para evitar esas secuelas. Entonces, el cáncer se cura, eso es algo que tenemos que entender y que tenemos que cambiar en nuestro chip de la cabeza, y que finalmente ha tenido un estigma social, cultural tan importante que nos olvidamos que finalmente es una enfermedad que efectivamente afecta a ciertas partes del organismo. Pongo este esquema donde a lo mejor puede ser, no sé, el estómago, el hueso, la célula, pero no va a afectar, si nosotros no queremos, otros aspectos de nuestra vida. Y eso es algo que tenemos que tener muy en mente, ¿no? O sea, el cáncer efectivamente afecta a nuestro cuerpo, pero nosotros tenemos la capacidad, y me refiero a nosotros, como he dicho desde el principio, médicos, enfermeras, pacientes, de lograr que esto no afecte a otras cosas. Entonces, lo que yo siempre he dicho es que pues, nos tenemos que salir un poquito de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? O sea, a lo mejor yo les decía hace un momento que estábamos platicando, pues esto de que está como muy penado, ¿no? Oye, no vayas a contestarle un mensaje por WhatsApp a un paciente, o sea, pero pues un chavo, un adolescente de 15, 16 años o más, ¿no? Que está acostumbrado casi a platicar con sus amigos por WhatsApp, que está, pues es un método de comunicación. Yo como médico me tengo que tratar de acercar a ese niño, a ese adolescente, a ese joven, para poder solucionar en el momento las cosas que yo tenga que tener. Efectivamente, significa pues adaptarme a lo que yo tengo que hacer, romper paradigmas en cuanto a la educación médica que yo he recibido, pero para mí ha sido una manera muy bonita de poderme acercar, incluso me comparten fotos, me comparten situaciones personales, situaciones muy, muy, digamos, como privadas, que eso a mí me permite pues dar una mejor atención y creo que muchos de mis compañeros pues también lo hacen. Esta es una tablita donde viene cómo ha cambiado a lo largo de los años la forma que vemos la vida, ¿no? O sea, o el éxito, es como se decía. Entonces, esta es una tablita donde viene, por ejemplo, el antes y el después, ¿no? Y esto es en relación a las empresas, digo, me pareció interesante y voy a leer algunos ejemplos. Por ejemplo, antes el éxito era tener, ¿no? Actualmente el éxito es ser, o sea, soy tal cosa. Antes era yo solo estoy teniendo éxito. En la actualidad, lo que llamamos o escuchamos mucho, ¿no? Esto de ganar, ganar, pues es lo que tenemos que ir aprendiendo. Antes el objetivo a lo mejor era ser jefe, actualmente ser líder, no sé, las metas que nos planteábamos eran a corto plazo, actualmente las metas son a largo plazo, incluso considerando aspectos del medio ambiente, de muchas otras cosas. Y bueno, todo esto incluye muchos aspectos y uno de ellos muy importante
es por ejemplo, antiguamente el materialismo era esa parte de ir acumulando cosas. Actualmente la espiritualidad o la capacidad de no tener cosas, de no depender de cosas, es algo que debemos de ir aprendiendo. Entonces, así como hemos ido o ha ido cambiando la estructura con la que a lo mejor yo, que ya tengo casi 50 años, así yo a lo mejor vi a mis papás, a mis maestros, ¿no? Enseñándome esta parte de la derecha de la pantalla, pues veo a mis hijos o que veo y pues ellos ya tienen otros objetivos, ¿no? Como los de la parte izquierda. Entonces, como médicos y como personal de salud, creo que debemos de ir nosotros adaptándonos a esta parte, a estos jóvenes, más que ellos adaptarse a nosotros, ¿no? Incluso estos horarios, ¿no? A veces, oye, la quimioterapia abre de 10 a 1 de la tarde y pues hazle como quieras, ¿no? O sea, nosotros hemos postulado en algunos lugares que se puedan recibir los medicamentos antes de las 9 de la mañana o después de las 7 de la noche, porque pues así no afectamos ni a las personas que van a la universidad, a la escuela, ni a las mamás que acaban de tener a lo mejor un bebé y que durante el día no tienen quien les ayude a cuidarlos, etcétera. Entonces, la pregunta aquí es si estamos o no preparados para esto, ¿no? Tenemos que mejorar, tenemos que esforzarnos en cambiar esta como línea recta a la que estamos acostumbrados a ver y obviamente es difícil hacerlo solos, pero yo siempre digo que a veces una sola persona puede ser el ejemplo dentro de un hospital o dentro de un lugar para poder, pues, por lo menos, no sé si cambiar, pero por lo menos, pues, hacer como ver las cosas de manera diferente. Entonces, el papel del médico tratante debe de ser efectivamente curar, pero sobre todo mejorar las condiciones de vida y cuidar, o sea, ser alguien que acompaña a ese joven en este tratamiento desde el diagnóstico y pase lo que pase, que esa persona que está enferma sepa que su doctor va a estar ahí todo el tiempo. Entonces, el paciente, el médico, pues efectivamente sabrá los tratamientos, todo esto, pero tenemos que estar muy conscientes como médicos humanos, por decirlo de alguna forma, a que nosotros pues también sufrimos, ¿no? Nosotros tenemos este tipo de frustraciones, como decía el doctor Marcos el otro día en su conferencia, ¿no? O sea, lloramos, pues el fin de semana necesitamos hacer algo para pues ver de qué manera vamos a poder continuar todo esto, mejorar en cuanto al conocimiento, y no me refiero a conocimiento de saberme más medicamentos de quimioterapia, sino aprender aspectos de psicología, aspectos de esta parte incluso de medicina holística, de otro tipo de cosas, y también conocer nuestra propia vida y nuestros propios miedos para saber hasta dónde puedo yo realmente estar realizando mi papel de médico, ¿no? Entonces, este es el concepto de la vida que nosotros hemos aprendido, o sea, vas a ser un bebé, vas a crecer, vas a ganar dinero, vas a envejecer y te vas a morir, ¿no? Y la realidad es que la vida, pues, es muchísimo más que eso, ¿no? O sea, sabemos y nos venden mucho eso que creo que decías tú ayer, Lisette, ¿no? Esto de el presente, ¿no? Que a veces es algo que es difícil de entender, pero que es cierto, o sea, no vamos a estar pensando en 20 años si nos vamos a curar o nos vamos a morir y debemos de ir aprendiendo. Entonces, ¿qué palabras debemos de ir quitando? O sea, siempre vemos la enfermedad como algo injusto, ¿no? O a lo mejor en alguna otra persona, yo he escuchado gente que, pues bueno, es que un adulto o un joven a lo mejor se lo puede llegar a merecer, no un bebé, ¿no? Porque no ha hecho nada malo, o sea, todas esas cosas culturales que a veces tenemos también influyen mucho en la manera que vamos a vivir esta parte de la vigilancia. Entonces, todo esto también es importante tener, la edad de los pacientes, la vida que ha llevado, esto que si es justo o no, el tipo de enfermedad, si ha necesitado alguna amputación, alguna cosa muy como difícil, por decirlo de alguna manera, pero el día que vemos a estos chavos que pues corren maratones y todo esto, ya vimos que también no es tan incapacitante. También la actitud del paciente durante la enfermedad, vemos a estos chavos que a veces, pues, de este tipo de enfermedades sacan fuerzas y nos enseñan a nosotros, los adultos o los médicos, a esto. Y también este esfuerzo que se ha establecido, ¿no? Si un niño a lo mejor fue, pues no sé, sufrió una amputación, luego le hicieron un trasplante, tuvo una recaída, tuvo que hacer muchas cosas, ¿cómo después, cuando esté en vigilancia, le vamos a pedir que haga más? O sea, ese tipo de cosas son a veces como que no, o sea,
Entonces, todo esto que realmente pasó antes de que empezara la vigilancia, pues realmente va a impactar muchísimo en esta parte del futuro, ¿no? Y debemos de tener en cuenta que la vigilancia debe de contar todo esto, o sea, la parte física, la parte social, aspectos de alimentación, aspectos de espiritualidad, aspectos de ejercicio, de descanso y demás, que muchas veces como doctores a veces llegamos y digo, vemos el doctor agarra una hoja, la ve, estás bien, y ya, adiós, ¿no? Cuando en realidad la vigilancia va mucho más allá. Entonces, lo que les decía al principio, hay que romper paradigmas y aunque seamos el único que nos tardamos 1 hora en ver a un paciente en vigilancia, cuando mi cuate de al lado se tarda 5 minutos porque el paciente ya estaba bien y solo era para saludarlo, pues estamos haciendo algo que a lo mejor se sale del esquema como habitual, pero pues que realmente es algo que va a cambiar en esa relación médico-paciente la vida de los dos, ¿no? Del doctor y del paciente. Y recordar siempre que el cuidado de un paciente no es una decisión que yo elija, o sea, yo no voy a decir, oye, pues este paciente me llegó, lo atiendo y pues cuando yo decida ya no lo quiero atender, o sea, esto es algo que de alguna forma yo digo el destino nos une por alguna circunstancia con cierto tipo de pacientes y esa relación compromete la existencia del médico y del paciente para siempre. O sea, aunque a lo mejor no nos volvamos a ver, aunque a lo mejor nos hablemos por teléfono, aunque a lo mejor a veces incluso el paciente, pues por alguna situación muera, esa relación con ese paciente, con su familia, es para siempre. No podemos reducir nuestro trabajo a una prestación de 8 a 3 de la tarde, o sea, es la realidad. Y tampoco somos una máquina de llenar un checklist donde dice, pues el paciente hoy sonrió, hoy vino así, hoy vino así. O sea, tenemos que asegurarnos de que lo que nosotros estamos pensando realmente se esté llevando a cabo. Entonces, en esta parte de los jóvenes, creo que hay que replantear muchísimas definiciones, hay que exaltar al máximo la autonomía de los adolescentes, de los jóvenes, hay que generar esta confianza entre las personas, o sea, porque ya, pues muchas veces a lo mejor el chavo tendrá 16 años, pero en muchos aspectos de madurez y de cosas, pues me rebasa, ¿no? O sea, ha vivido cosas que realmente el que está aprendiendo como médico soy yo más que él. Asumir que la enfermedad es algo que va a marcar la existencia de una persona. O sea, no podemos dar por hecho que el día que recibe la última quimioterapia, pues ya se acabó todo y ya voy a volver a mi vida como era antes de la enfermedad. O sea, es algo que nos marca para siempre y lo importante aquí es saber como médicos cómo guiar, bueno, y como psicólogos, como todos nutriólogos, todo esto, cómo vamos a seguir ese paciente para que esa enfermedad que realmente a lo mejor ahorita ya se resolvió, no defina nuestra vida, ¿no? Y todo esto es algo importante. Para cualquier decisión, esta diapositiva se la robé al doctor Luis Juárez, pero para cualquier decisión, o sea, tomamos muchísima información o muchísimos aspectos en los cuales pues están el paciente de este tamaño a veces, donde los papás, aunque el chavo ya tenga 25 años, a veces quieren influir muchísimo más que el resto. Está la opinión del médico, que aquí se me hace que el tamaño hasta está chiquito, porque a veces lo que diga el médico es la ley y pues eso no debe de ser. También están la formación, las opiniones de otra gente, todo lo que es la ley, pues sí, la enfermedad, las creencias, la religión, o sea, hay tantas situaciones que influyen en decisiones de cómo voy a vivir mi día hoy, que realmente tenemos que tener una claridad en este sentido para poder, pues, ver cómo vamos a vivir esta vigilancia y este seguimiento. Entonces, ¿cuáles son las preguntas, que normalmente se preguntan, ¿no? O sea, cuando un paciente llega después de la vigilancia, ¿qué le debo de decir al médico de los síntomas que me preocupan, ¿no? Porque a lo mejor si le digo que estoy triste, me va a decir, no inventes, o sea, estás curado de cáncer, ¿no? Y es lo que a veces les contestan. O sea, ¿cómo vas a estar triste? ¿Cómo no vas a saber qué hacer si pues la vida o el destino te dio una segunda oportunidad? O sea, ¿qué médicos debo de ver después del tratamiento? Son otras preguntas importantes e interesantes. A veces, a lo mejor el oncólogo es importante, pero tal vez hay que ir al psicólogo, hay que ver al nutriólogo, no sé, otras cosas. ¿Con qué frecuencia debo ver a mi médico?
Hay algunas guías que comentaba también el doctor Félix hace unos días sobre pues que hay algunas enfermedades que se siguen 2 años, otras 5 años y demás, pero esto es algo que nosotros tenemos prestado de otros países, a veces incluso, y creo que desde el punto de vista biológico, pues hay algunas necesidades, pero hay otras necesidades, otras circunstancias que nos definen como seres humanos que no tienen una frecuencia, o sea, realmente eso no tiene. ¿Qué exámenes de laboratorio tengo que hacerme? ¿Qué puedo hacer para aliviar el dolor, el cansancio y otros problemas después del tratamiento? ¿Cuánto tiempo me llevará a recuperarme y sentirme más como era yo antes? ¿Hay algo que puedo hacer o que debo de hacer para evitar que regrese el cáncer? ¿No? Porque también, oye, ¿cómo te tomas una cerveza? No inventes, ¿no? O sea, ¿cómo si ya te curaste y te estás echando un cigarro? O sea, o sea, no es algo que tú debas hacer, ¿no? Tendré algunos problemas con el seguro médico, eso también son preocupaciones que deben de tener en cuenta o debemos de tener respuestas. ¿Hay algún grupo de apoyo que en México es algo raro y por eso felicito tanto lo que ustedes están haciendo? Entonces, sobrellevar todos estos asuntos es un reto. Muchas personas dicen que la participación, digamos, en lo que son las decisiones, en el estilo de vida, etcétera, no necesariamente son pues del involucramiento o de la parte del médico. Sin embargo, creo que pues al cabo de a veces años de estar juntos en esto, tenemos toda la pues posibilidad de contar con nuestros médicos, nuestras enfermeras, para sentirnos acompañados. Y lo que sí se ha visto, digamos, en cuanto a estudios de investigación, es que quienes sienten, o sea, los jóvenes que tienen más control de las cosas, o sea, en tonterías, ¿no? O sea, ni siquiera voy a decidir qué medicamento voy a tomar, pero a lo mejor sí puedo decidir qué día me voy a internar para recibir la quimioterapia, o qué, ¿no? En qué horario, o cosas así. Y ese tipo de cosas que nosotros como médicos, como papás, debemos de respetar, creo que pueden hacer una gran diferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Cuánta, cuánta información y cuántas sorpresas seguramente se está llevando ahora, pues muchas mamás, muchos jóvenes y con respecto, ya tenemos algunas preguntas y justo esta es una pregunta personal. Cuando estamos hablando de adolescentes y jóvenes adultos, sobre todo cuando estos niños que usted va conociendo a lo largo de su tratamiento, que son niños y que en su vigilancia se van convirtiendo en estos adultos, ¿cómo transmitir esta responsabilidad de darle seguimiento a sus consultas, a, a que ya mamá no va a estar persiguiéndolos de no comas esto, haz ejercicio, no, sobre todo porque el periodo de la enfermedad puede caer en que haya mucha sobreprotección. Entonces, este paso a hacerse responsable de su propio seguimiento, ¿cómo lo maneja usted como médico para darle continuidad? Pues ahí hay que hablar mucho con los papás, ¿no? Más que con los pacientes. O sea, los pacientes yo creo que ellos pues de manera natural, como todos que hemos sido pues niños y jóvenes, tenemos esa necesidad de vivir independientes, ¿no? O sea, creo que muchas veces hay algunas familias, y por eso decía yo que todos tenemos que buscar en nosotros mismos cuáles son nuestras frustraciones, nuestras necesidades, porque hay mamás incluso que utilizan este tipo de enfermedades para generar incluso miedo en los pacientes, y estos pacientes pues tienen miedo de salir o porque la mamá les dijo que les va a pasar algo, que si comen esto van a recaer, y responsabilizar de estas cosas que culturalmente a lo mejor son malas, como, oye, no, ¿cómo vas a tomarte una cerveza con tus amigos? Oye, mamá, pues tengo, no sé, 20 años, me enfermé a los 5 años, o sea, ¿no? O sea, ya es una decisión personal. Y creo que ahí influye mucho, o sea, más allá yo me iría un poquito antes, o sea, más allá de cómo manejarlo, o sea, que ese sea un tema dentro de la consulta, ¿no? Porque desafortunadamente, o sea, en las consultas el tema es, bueno, salió bien tu tomografía, adiós, ¿no? Y realmente
no nos tomamos el tiempo como médicos de buscar, de preguntar, de simplemente, oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Y con eso ya nos damos una idea perfecta de cómo está esa relación entre los papás y a veces los hijos jóvenes no tienen 15 años, tienen 23, 24 años y sigue la familia teniendo un control demasiado severo, ¿no? Entonces, por eso decía yo este rollo de la vida, de cómo es la vida, porque pues siempre van a pasar cosas buenas, cosas malas, cuando pasan cosas malas nos las cuestionamos de por qué a mí, ¿no? Pero cuando nos pasan cosas buenas, pues no nos las cuestionamos, ¿no? Entonces, tratar de ver esa parte como algo, pues que, digo yo, es como una montaña rusa, a veces nos va muy bien, a veces no estamos tan bien, pero ponernos en el papel de ese chavo y sobre todo preguntar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Eso es lo que yo hago, o sea, con el paciente y si veo que hay alguna necesidad, pues sí, creo que los papás son los que muchas veces tienen que ir al psicólogo porque son los papás los que generan estos miedos, estas limitaciones en los jóvenes. Y justo en esta anotación que hace de la necesidad de un apoyo psicológico, ustedes como médicos o bueno, usted como médica, recomienda en las consultas el apoyo terapéutico como un complemento, como un acompañamiento fundamental en el proceso de tratamiento. Yo siento que ahí, digo, ni siquiera cuando alguien está enfermo, ¿no? O sea, cuando alguien, a veces cuando pues, andamos por la vida, a veces es necesario y es algo muy importante la salud mental. Entonces creo que sí, pero más cuando alguien sufre una enfermedad y sobre todo importa, como creo que también lo dijeron en algunas de las pláticas, la vida que ha tenido esa familia en relación al cáncer, ¿no? Porque ya no solamente es cuando se enferma un niño o un joven de cáncer, sino si la abuelita se murió de cáncer y el tío y no sé quién, pues ya es difícil convencer a esa familia que su hijo se puede curar. O sea, porque ya hay un antecedente, un bagaje importante. Entonces yo creo que es algo indispensable. O sea, todos los hospitales deben de tener, o sea, ahorita digo, con trabajos a veces tenemos medicamentos, entonces es difícil pedir, ¿no? Que haya psicólogos o que haya a veces, no sé, nutriólogos, lo que decían esto de hacer ejercicio incluso dentro de los hospitales, que hay nutriólogos que lo hacen. O sea, eso creo que son cosas que a nosotros nos parecen un lujo, pero que son aspectos indispensables para que este tipo de enfermedades, aparte de que se curen desde el punto de vista biológico, pues no impacten negativamente en el futuro de ese niño y de esa familia. Gracias, gracias, doctora. Y en muy relacionado a lo que usted menciona, hay una pregunta que dice, ¿la vigilancia es estar sanado? O sea, estoy libre de cáncer. Luego hay mucha confusión con lo que significa estar en vigilancia y haberse dado de alta. Sí, sí, o sea, son palabras que nosotros queremos escuchar, ¿no? O sea, muchas veces por ejemplo, se usa la palabra vigilancia, el momento a partir del cual, digamos, ese paciente tiene estudios, o sea, ya terminó la quimioterapia o la cirugía que necesitaba o la radioterapia, y le hacemos el último estudio que marca el protocolo, a partir del cual ya no ya no se van a hacer estudios ni nada. Entonces hay algunos hospitales que definen la vigilancia o el alta después de 2 años, después de 5 años, ¿sí? También habemos otras personas que decimos que una vez que ya terminaste tu tratamiento y ya, digamos, no hay evidencia clínica de enfermedad, pues estás en vigilancia, porque solo estamos haciendo esos estudios para documentar que no haya ninguna recaída o simplemente para darle herramientas a los médicos del futuro de que esta enfermedad se controla así, porque eso es algo importante, o sea, la oncología es una disciplina dinámica, o sea, lo que nosotros hacemos ahorita es lo que hace unos 10, 15 años otros doctores pues a lo mejor no estaban tan seguros de que tenían que hacer. Entonces, también hay que ir como avanzando en eso y se ha visto que esos famosos 5 años de a partir del momento que terminó mi última quimioterapia, no necesariamente son 5 años en todas las enfermedades. Hay otras enfermedades que puede ser 1 año, 2 años, y también depende de la experiencia de los médicos. Hay médicos que han visto en hospitales, no sé, muchísimos pacientes con X enfermedad
y por su propia experiencia saben que no es necesario estarles haciendo tomografía cada 5 minutos, ¿no? Entonces, con mucha confianza en ese aspecto clínico, pueden definir eso. Ojalá hubiera algún estudio en el cual uno pudiera decir, oye, ¿sabes qué? Ya te hicimos un estudio, estamos seguros que jamás te va a volver a dar cáncer, ¿no? Y eso es lo que yo siempre digo, o sea, elegí una profesión en la cual mi trabajo es dar malas noticias hasta cuando doy las buenas, ¿no? Porque cuando digo, oye, ¿sabes qué? Ya se terminó el tratamiento, de alguna manera también tenemos que decir, oye, pero tenemos que estar vigilando esto, tú tienes que revisarte a lo mejor o sea, hacerte tu papá Nicolau, lo que sea necesario porque tienes más riesgo, etcétera. Entonces, ese es como el trabajo que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo, creo que nuestro trabajo, si lo vemos digamos, con la contraparte, nuestro trabajo es dar esperanza, ¿no? O sea, todos finalmente estamos en riesgo de cruzar la calle y que nos atropelle un pecero. Eso es algo que es importante. Entonces, esos riesgos existen siempre. Entonces, creo que lo que tenemos que ir aprendiendo y también ir como sensibilizando a los papás, a los pacientes, es cómo manejar esos riesgos y que a pesar de los riesgos que nosotros tenemos por el simple hecho de vivir, o sea, de haber nacido, pues tenemos la capacidad de disfrutar de la vida, de disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos, de la comida, del sol, o sea, eso es algo que yo he aprendido en este tiempo tan importante, ¿no? O sea, cuando yo les pregunto, oye, ¿qué quieres? O sea, dime qué puedo, o sea, a lo mejor no te voy a quitar el tratamiento ahorita, pero dime qué quieres que haga ahorita. Ay, doctora, déjeme salir afuera a que me dé el viento en la cara. O sea, sí me explico, o sea, uno se imagina que a veces quieres algo, y pues sí, o sea, la realidad es que pues esas cosas que tenemos todos los días son situaciones que el haber estado en estas enfermedades, ya sea como médico o como personas que acompañamos a estos pacientes, creo que sí nos hace darnos cuenta de que la vida es difícil, o sea, que hay problemas que pueden ir pasando, pero también nos enseña a valorar demasiado, pues, estar afuera y sentir el calorcito del sol, tener la libertad de poder caminar, de poder movernos, de poder, pues, hasta estar tristes o contentos. O sea, ese tipo de cosas creo que es algo que yo voy a agradecer siempre a todos los pacientes con los que yo he podido trabajar y de alguna forma creo que entre los pacientes y yo nos damos como cuerda, pues para estar bien, o sea, para tratar de, a pesar de las cosas que pueden estar mal, pues tratar de seguir adelante, ¿no? Gracias, doctora. Muchas gracias. Qué alivio que haya doctoras como usted. Y en este también el doctor José Marcos Félix está presente, le está escuchando y dice, cada paciente y su enfermedad son diferentes. Gracias por sus enseñanzas, doctora Zapata. Un honor poder aprender de usted. Claudia Nieto pregunta, no, bueno, comenta, muchas felicidades, doctora. Falta mucha concientización sobre ese tema porque hay médicos que ven a los pacientes como otro más y qué importante es aprender todo lo que nuestros pacientes necesitan y que son personitas con muchas dudas, miedos y demás. Gracias por recordarnos lo importante que es todo esto, ¿no? Personalizar la consulta, no hacerlo como por turnos, ¿no? Exacto. La Sí, personalización de la sí, consulta. y creo que estas enfermedades lo único que hacen es como destapar a veces situaciones, porque pues es algo tan fuerte, tan complicado, pero que viven muchísimos niños que no están enfermos, ¿no? O sea, bueno, enfermos me refiero de un cáncer o de una situación así. Entonces, por eso es algo que mueve tanto, no solo al enfermo y y a su médico y a su familia, sino que es algo que mueve muchísimo a todos sus compañeros de salón, a toda una escuela, a todas las personas y por eso genera tantas cosas, porque realmente nos hace ver lo frágil que es la vida y lo injusta que a veces entendemos eso o que no hay algo que tengamos comprado y eso creo que es algo que nos ayuda a vivir mejor o nos debe de ayudar a vivir mejor y a darle el peso más real a las cosas, ¿no? O sea, que si se sacó un 2 en la escuela, pues si está enfermo no importa.
pero si no, es lo más importante. Entonces, ir relativizando, ¿no? Oye, si está enfermo, como decían el otro día, lo paso de año, ¿no? El maestro. Y si no, le doy la regañiza de su vida, ¿no? Entonces, creo que todo esto nos hace ver que la vida no es blanco-negro, o sea, y que no necesitamos sufrir de una enfermedad de este tipo, ya sea como personal de salud o como paciente, para poder, digamos, vivir la vida de una manera mejor. Gracias, doctora. Alicia comenta, es difícil después de vigilancia qué hacer con los hijos, más cuando los doctores no dan la suficiente información. También el ir a la consulta, ellos solo los ven superficial y no preguntan más, ¿no? Todo lo que usted comentaba sobre todas estas recomendaciones, estar pendiente de, pues, de las necesidades en cuanto a asistir a otros médicos. ¿Cómo lo escucha, Sí, doctora? pues yo creo que todo esto, o sea, digo, es algo nuevo, o sea, tampoco hay que a lo mejor culpar, ¿no? A lo mejor a los médicos que en algún momento actúan de esta manera, porque, pues, no sé, yo crecí con profesores que me enseñaron que los pacientes o se curaban o se morían, ¿no? O sea, no existía esta parte ya como de vigilancia, de ver incluso todos estos artículos relacionados al tiempo que se debe de dedicar a la atención integral de una persona, porque la vigilancia a veces pues está dividida en pues, los pediatras y luego el internista, o si te tocó enfermarte en un hospital de adultos o en un hospital de niños, el trato también es todavía más diferente, ¿no? Entonces creo que pues uno de los objetivos que podríamos sacar de este simposio podría ser generar una red de personas, o sea, de médicos, de psicólogos, de nutriólogos, de incluso a lo mejor pacientes que ya estén en vigilancia, para poder, a lo mejor, pues ahorita que tenemos esta parte virtual, pues hacer efectivamente, o sea, este apoyo, este respaldo a las mamás, que a lo mejor el médico tratante pues no tiene interés o no tiene el tiempo, porque también eso también pasa, o no tiene la enseñanza para poderlo hacer, o también no tiene los recursos, ¿no? Porque hay hospitales donde pues tienes que ver al paciente en 15 minutos. ¿No? Entonces, eso, como mamás, yo creo que lo que pueden hacer o como pacientes, pues también es aprender a exigir, ¿no? A veces uno como paciente dice, bueno, pues el doctor ya me vio, ya estoy bien, ¿qué más puedo pedir? O sea, ya, esa es la visión de una persona curada de cáncer, o sea, ya no tengo cáncer, pues ya dale las gracias al destino, ¿no? Y realmente pues sabemos que eso no es así, o sea, tenemos que ver que ese chavo se reintegre a la vida normal y que vaya a ser lo mismo que iba a ser si no se hubiera enfermado, ¿no? Porque eso también a veces pasa. O sea, que uno le adjudica a este tipo de pacientes poderes sobrenaturales, ¿no? Y que, oye, ¿qué vas a hacer, no? O sea, astronauta, físico, súper, quién sabe qué, o sea, y la verdad es que a lo mejor habrá un niño que quiere, pues no sé, o sea, estudiar cualquier cosa o no estudiar y eso también es válido. Sí, y en este mismo tenor, hay una pregunta muy dura que seguramente usted enfrentará de forma continua. Es un muchacho que apenas nos está mandando este mensaje por WhatsApp. Tenía 4 años en vigilancia y la enfermedad regresó. ¿Cómo? O sea, bueno, está obviamente muy, muy enojado, muy desconcertado. ¿Qué pasa con el cáncer? ¿Qué pasó con? Él pregunta, ¿qué pasa con el cáncer y con mi cuerpo? ¿Por qué se ensaña la enfermedad conmigo cuando ya tenía 4 años en vigilancia? Pues sí, esas preguntas son lo que todavía no podemos contestar, ¿no? O sea, como yo digo, esta disciplina, la oncología en niños o en adultos, es una disciplina que empezó entendiendo los tratamientos, o sea, sin saber realmente qué estábamos tratando. En cuanto apareció la primera quimioterapia en los años 50, digo 1950, pues empezamos a ver cómo curar la enfermedad, pero realmente es apenas ahora que podemos de alguna manera entender cómo se genera la enfermedad. Lo primero que yo te contestaría sería, no es culpa tuya, o sea, definitivamente
muchas veces culturalmente tenemos esa idea de que si te da diarrea es porque comiste algo que no debías, si te da gripe es porque no te pusiste un suéter, y si te da cáncer es porque hiciste algo, ¿no? O sea, o porque no te cuidaste, o porque te tomaste esa cerveza que te dijeron que no. Y la realidad es que esto es algo que debemos de tomar con la posible, digamos, serenidad que se debe. Seguramente hay opciones para poder mejorar esta situación que está viviendo, y de no ser así también tener la responsabilidad de decir, bueno, me está pasando esto, y a lo mejor buscar un lugar donde haya esta parte de cuidados paliativos, ¿no? Porque tenemos esa imagen que nos han vendido mucho del guerrero, ¿no? O sea, oye, es que los pacientes o los niños con cáncer o los pacientes con cáncer son unos guerreros y hay que luchar, y aunque te regrese tienes que seguir luchando, y cómo vas a decir que ya no quieres tratamiento o cosas así. Pues como hemos comentado con varios compañeros oncólogos, o sea, pues guerrero es el que tiene espadas y armas para defenderse y demás, ¿no? O sea, un paciente realmente que está en una cama, acostado, con un suero amarrado a veces incluso los niños, o sea, eso no es la definición de un guerrero, o sea, es alguien que está, digamos, ahí, pues incluso como víctima, ¿no? De algunas situaciones. Entonces, ahí creo que hay que ser muy conscientes, y si este chavo que está preguntando eso es un joven, tiene seguramente la madurez de preguntar las posibilidades reales de curación, y nunca nosotros como médicos vamos a hacer algo que el paciente no quiera, jamás. Y si eso que quiere el paciente a lo mejor es no recibir tratamiento o recibir un tratamiento paliativo, también eso permite que esa persona se plantee muy rápido qué es lo que quiere, para qué está vivo, y todo esto que podemos hacer a veces, como cuando nos dejan una tarea y la hacemos en media hora porque ya es para ahorita, y que tuvimos años para acabarla, ¿no? Y no la habíamos hecho. Entonces, eso también debemos de pensarlo, que a lo mejor ese tipo de situaciones nos deben de hacer reflexionar sobre la integralidad de nuestra vida, ¿sí? Gracias, doctora. Qué valioso. Muchas gracias. Claudia Salgado pregunta, comenta, esa es una de las últimas preguntas que hacemos como familia, como cuidador, como red de apoyo. Preguntarle al paciente, ¿qué es lo que tú quieres? Se actúa por protección y toda esta información nos ayuda a aprender cómo llevar el acompañamiento. Sí, o sea, y muchas veces los niños o los adolescentes, incluso, pues creo que nosotros, incluso como adultos, tratamos de proteger a nuestros padres, ¿no? O sea, si te dicen, oye, ¿cómo va la escuela? No, pues bien. Oye, ¿cómo va tu matrimonio? No, pues bien, ¿no? ¿Cómo va tu trabajo? No, pues bien. O sea, porque uno finalmente como hijo trata de proteger a sus papás del sufrimiento. Entonces, ese jueguito que a veces, o esa obra de teatro que se genera, donde la mamá le pregunta que cómo estás, el hijo le dice que está bien, la mamá dice que qué bueno. O sea, a veces también es importante como papás llorar con el paciente, decirles que pues la mamá tiene miedo, como mamá enseñarle a expresarse, y eso pues puede ser la puerta de entrada para una relación muy honesta, donde realmente no esperemos al último día para decir, oye, es que te quiero mucho, oye, es que yo quiero ir a tal lugar, oye, es que sí voy a ir al tratamiento, aunque en realidad es lo último que quiero hacer. Entonces, como papás, respetar ese tipo de decisiones, y como les digo, o sea, hay chavos de 13, 14 años que a mí me han enseñado, y son como sabios, yo digo, que vienen a la tierra porque son personas que pues tienen una lucidez increíble, pero a veces no los escuchamos, ¿no? Así es. Bon Quirós comenta, sería excelente que así fuera que así fuera ejercicio. Bueno, que me imagino que está refiriéndose a de que fuera un ejercicio que todos realizaran, buena comunicación entre doctores y adolescentes y buena terapia psicológica. Vaya que les ayudaría mucho, le ayudaría mucho a mi nena. Sí, y también a lo mejor incluso luchar en algunos hospitales se autoriza la entrada de menores de edad, o bueno, nosotros como médicos hacemos ahí trampa
y dejamos que pasen la novia o que entre el cuate de la prepa o cosas así. Y a lo mejor ese tipo de cosas también deben de ser como legales, por decirlo, ¿no? Nosotros como médicos lo hacemos así como de contrabando, pero finalmente el adolescente o el joven con quien quiere estar es con sus amigos, o sea, no con su mamá ahí al lado, ¿no? Entonces, también ver de qué manera podemos ayudar en cosas muy pequeñas que hacen una diferencia en esos días pesados en el hospital. Sí, el trabajo multidisciplinario, ¿no? Que Sí. aparte del departamento de psicología pueda estar también orientando de las necesidades, ¿no? Que vayan surgiendo del paciente, que administración del hospital se involucre, en fin, qué importante, ¿no? Es lograr eso. Sofía Cruz comenta, son muy pocos los profesionales que tienen el tiempo para explicar y disipar dudas y con ello proporcionar tranquilidad tanto al paciente como a la familia. ¿Qué le diría a estos profesionales de la salud bueno, que a veces no tienen el tiempo o el cuidado de poder proporcionar tranquilidad? Pues creo que debemos de ir evolucionando como médicos, o sea, no solo como oncólogos pediatras, sino que desde la formación de los estudiantes, ¿no? O sea, creo que en ninguna carrera universitaria hay bueno, ahorita ya hay más, pero cuando yo estudié, por ejemplo, alguna parte como de humanismo, como de esta parte de cuidados paliativos, esta parte de que el médico tiene que saber psicología, tiene que saber cosas de trabajo social, de sociología, etcétera, pues eso yo creo que va a ser incluso aspectos tan fundamentales como podría ser la ética, ¿no? O sea, son temas o materias que a lo mejor en una currícula de una universidad hace unos años no existía. Entonces yo creo que el tipo de pacientes, el tipo de médicos, perdón, que están como graduándose en la actualidad son diferentes y eso creo que puede ser como una esperanza. O sea, también hay que entender que las personas a lo mejor que estudiaron hace algunos años se enfrentaban a una enfermedad que era pues incurable, ¿no? O sea, realmente pues era así como una actitud pues no importa cómo te sientas, pero te voy a dar el tratamiento, sea lo que sea. Y en la actualidad, afortunadamente, la visión es diferente y la actitud que tiene el médico ante esa enfermedad, pues también ha cambiado y eso también hace que a lo mejor yo sé que si el chavo tiene una fiesta el viernes y me pide que lo interne el sábado, pues no va a pasar nada, ¿no? Y no con eso de, oye, no, es que si no te internas el viernes te vas a morir y va a ser tu culpa y no sé qué, ¿no? Porque hay médicos que son así. Entonces, creo que esa empatía de la que hablaba también el doctor Marcos hace unos días, pues es muy importante. O sea, acuérdate cuando eras joven, acuérdate cuando te has enfermado y también acuérdate que esto es algo que no sabemos qué va a pasar, entonces hay que ir sopesando, ¿no? Todas las cosas. Gracias, doctora. Diana Mauries comenta, a mi hijo le ha afectado mucho las secuelas de la quimioterapia y radioterapia. Le duele mucho el cuerpo y no puede respirar bien y eso lo hace enojar porque menciona que el cáncer nunca lo dejará en paz. Y eso me duele porque él ya está en vigilancia, pero siempre trato de darle fuerza. Su psicóloga la ha ayudado mucho. Las secuelas, las famosas secuelas. Pensaríamos que cuando un niño ya está en vigilancia, eh, Todo se solucionó. todo se soluciona. Así es. Pues bueno, creo que el mejor ejemplo es el chavo este que expuso su experiencia de que tenía un osteosarcoma y que ya estaba curado y que después de estar curado pidió que le amputaran la pierna, porque realmente esa pierna, a pesar de estar libre de cáncer, pues no le servía, ¿no? Entonces, obviamente la enfermedad es algo que nos va a acompañar siempre, o sea, no vamos a estar todo el tiempo sanos, pero sí, efectivamente, el hecho de no tener cáncer o de estar con estudios negativos en cuanto a PET o cosas así, no quiere decir que yo me sienta bien. Entonces, el dolor es algo que en la actualidad nadie debería de pasar. O sea, a lo mejor no hay todos los medicamentos para curar el cáncer, pero hay como una farmacia enorme para tratar el dolor. Entonces, hay que acudir con un médico que sea experto en dolor. Esta parte de la respiración también es importante, pues, evaluarla. Tal vez a lo mejor, no sé, se me ocurre un poco de inflamación por la radioterapia o algo así. Entonces,
a pesar de que lo último que quiere a lo mejor es ir al hospital y volver a ver doctores, pues a veces es necesario entender que pues el estar bien, como ya lo vivió en el tratamiento del cáncer, pues implica una adecuada atención, y lo que sí es algo que no debemos de permitir en ninguna persona es que sufra de dolor. Entonces, eso sí, creo que a través de la asociación de ustedes podemos hacer también esto, ¿no? Un directorio de especialistas interesados en este tipo de personas que a lo mejor, no sé, de manera virtual, incluso puedan asesorar en estas situaciones. Para que ese tiempo que no tuvo el doctor durante la consulta de 5 minutos, pues a lo mejor nosotros podemos, incluso yo como ofrecí en algún momento a través de la agrupación de oncología y hematología pediátrica, podemos, no sé, poner un médico de guardia cada día y a lo mejor ese médico poder contestar dudas o algún blog o algo que podamos implementar. Por favor, doctora, Sí. sería una, bueno, esto seguramente que muchos de los papás y de los pacientes que nos están escuchando en este momento están aplaudiendo bueno, rogando porque esto se vuelve una realidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Y ahorita, justo con lo que está diciendo, recuerdo una familia que me recordaba este famoso síndrome de postvigilancia, ¿no? En el miedo o sea, no quiero dejar a mis doctores, ¿no? Hay esta parte, hay este grupo de papás en el que dicen, no, ya no quiero, vigilancia se acabó, y empiezo a evadir un poco las secuelas, ¿no? Pero hay otro grupo muy importante que es, no puedo dejar a los doctores, no me siento seguro si mi hijo no está recibiendo medicamentos, si no lo está viendo constantemente el médico. Se crea como una Dependencia. dependencia, ¿no? Bueno, Sí. bien de dependencia con los médicos después de bueno, al término del tratamiento y a comenzar la vigilancia. Sí, exacto. O sea, pues eso es algo que pasa no solamente en el cáncer, ¿no? En muchas enfermedades a veces pasa esto. Y pues yo por eso digo, hablo desde mi lado, o sea, como médico, también es esa educación que tenemos que recibir como médicos, porque también si el médico me dice, hazte una tomografía cada mes, pues ¿cómo le voy a decir yo, oye, no? O sea, ¿no? O sea, es esa parte en la que el médico también, o sea, así como la mamá tiene que dejar de tener miedo, el médico también tiene que dejar de tener miedo, tiene que dejar de ver a ese niño como un cáncer o un tumor de quién sabe qué. O sea, es una persona que tiene muchísimas necesidades, muchísimas atributos, muchísimas capacidades, que a lo mejor tuvo cáncer en algún momento, pero que no es la parte primordial, ¿no? O sea, entonces, pues creo que también los médicos tenemos que entrar en esta parte de la vigilancia, o sea, de entender mejor esta enfermedad y de dejar de transmitir el miedo a los pacientes, porque es muy evidente a veces ves a un paciente y ya sabes quién es su médico. A veces, ¿no? Sí, 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 claro. Canica Aguascalientes es una organización hermana. Bueno, la felicita por esta excelente actividad que se está realizando. Doctora Zapata, para usted, ¿cuál es el mayor reto que tiene la oncología en México? Para mí, digo, los retos habían sido mucho más ambiciosos. Primero es lograr que las autoridades tomen a la oncología y a la hematología pediátrica como lo que es una prioridad de salud pública, que podamos dar nosotros como médicos, como psicólogos, como nutriólogos, todo el personal que atiende a estos niños, un tratamiento de excelencia, y para eso se necesitan pues medicamentos, se necesitan camas de hospital, se necesitan plazas para los profesionales dentro de las instituciones. Y algo que también es necesario es pues tener estos proyectos o protocolos de tratamiento homogéneos a nivel de todo el país para que podamos ir avanzando pues en equipo, como es lo que nosotros como personal que atiende a estos niños sabemos hacer. Lo que pasa es que pues la falta de disposición y la falta
de compromiso en algunas entidades, pues sí nos complica todo esto, y en vez de estar ejerciendo nuestra profesión como lo sabemos hacer, pues tenemos que estar ahí buscando recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que es la necesidad más grande. Creo que dentro de esa necesidad no tenemos que perder esa parte como medio de fantasía con la que nuestros maestros empezaron a tratar a las personas con cáncer, ¿no? En los años 50, pues sabiendo que la mayoría de sus pacientes se iban a morir, ellos hacían el esfuerzo por curar aunque sea a 1 de 10, ¿no? En la actualidad nosotros afortunadamente vemos las cosas en inversa y podemos curar a 9 de 10, ¿no? Entonces creo que la otra cosa que a mí me gustaría es que ninguno de nosotros perdiéramos como esa esperanza o esa fe en poder en algún momento curar a todos los pacientes con cáncer, que seguramente va a pasar, y que pues estos pacientes puedan llevar su vida como la iban a llevar si no se hubieran enfermado. Muchas gracias, doctora. El doctor José Méndez le manda muchas felicitaciones. Ay, El, gracias. el jefe de psicooncología del Hospital Infantil Teletón de Oncología Sí, lo conozco muy bien y Claro. aparte me conoce desde hace yo creo que más de 20 años. Un abrazo, José, sí. Sí, Él sí me muchas conoció gracias cuando era residente. qué maravilla. Pues bueno, Sí, así que es seguramente muy, mucho de lo que sé es porque él me enseñó. eso, qué importante, ¿no? También tener la humildad y la receptividad de estar en este constante aprendizaje, ¿no? A veces ya se da por sentado y se habla mucho del ego, ¿no? Que hay en algunos, pues en el mundo de la medicina, y creo que es un error pensar así, porque hay muchos médicos que están en constante actualización, buscando cómo poder hacer mejor su trabajo. Entonces, bravo por todos, por todos los médicos, las médicas, y muchas gracias. Gracias. No, al contrario. Y los pacientes, porque son los que nos enseñan más. Exacto, muchas gracias. Diana Mauríez comenta, es muy fuerte, pero yo opino que los papás que tenemos hijos que recaen debemos aprender a no aferrarnos y tomar en cuenta lo que nuestros hijos quieren. Mi hijo y yo lo hemos hablado y él me ha dicho que si tiene una recaída no desea volver a su tratamiento. Pues sí, yo lo que dije, o sea, hay que tener empatía, ¿no? O sea, cuando uno está enfermo a veces de algo muy simple como una gripa o algo así, te sientes pésimo, ¿no? Y a veces, pues, no sé, no tienes ganas ni de levantarte. Entonces, efectivamente, como dicen en algunos lugares, ¿no? O sea, es como fuera de lo natural que a lo mejor nuestro hijo muera, ¿no? Antes que nosotros. Pero lo que es el aprender a, pues valorar lo que es la calidad de vida, que es un tema muy importante, no solamente que te esté latiendo el corazón, sino que realmente estés disfrutando, que tengas calidad de vida. Eso es algo que debemos de ir evaluando como, pues, como acompañantes de estos pacientes, ya sea como médicos, papás, psicólogos, todo esto, porque la verdad, pues, como decía, o sea, el niño o el adolescente no nos va a querer decir a veces que él ya no quiere seguir y lo hace por la mamá o por el papá. Y luego, cuando finalmente las cosas no salen bien y el paciente muere, el papá se siente culpable por no haber hecho lo que quería el hijo, ¿no? O porque finalmente, entonces, toda esa parte de lo que son los cuidados paliativos se han postulado incluso en algunos hospitales en Estados Unidos o en Europa, se tienen que en teoría llevar desde que se diagnostica un paciente, para que ese paciente pueda estar preparado y esa familia para lo que pueda pasar malo, aunque en paralelo se esté haciendo todo el esfuerzo para poderlo curar. Pero como que estar preparando de manera pues multidisciplinaria a ese grupo de personas que está en torno a esta enfermedad para que no pase esto y eso finalmente, aunque parezca muy triste o muy dramático de pensar, oye, es que las cosas pueden salir mal, como lo hemos comentado a lo largo de esta hora, lo único que te hace es enseñar a vivir cada día, ahora sí como si fuera el último, pero con una gran calidad de vida. Y eso es algo que pues creo que pues no es fácil,
nadie está preparado para la muerte o para el sufrimiento de una persona que uno quiere, pero como les decía, el dolor físico, hay muchísimos medicamentos para controlarlo, pero ese dolor emocional y esas cosas creo que podemos entre todos y con la experiencia como ahorita que de José, que ha sido una persona que ha dedicado su vida a la atención de estos pacientes, pues nosotros aprender cómo lidiar con esta realidad, ¿no? Que finalmente no solo es de los niños con cáncer, o sea, todos podemos morir pasado mañana, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí dentro de lo muy personal me gusta porque es algo que te hace también, pues, ver la vida o vivir la vida más intensamente y más honestamente también. Qué buen cierre, doctora. Qué Sí. buen cierre, muchísimas gracias. Hay muchas felicitaciones y agradecimientos por todo lo que hemos aprendido en esta hora. La invitamos a que pueda pasar a leer todos estos comentarios y bueno, seguramente van a surgir muchísimas dudas más adelante. Sabemos que usted, doctor, está muy presente y muy pendiente de las necesidades de los pacientes y sobre todo de manera muy especial de los adolescentes y de toda esta adultez joven, porque pues este seguimiento continúa. No podemos, sobre todo cuando estos médicos modernos se involucran y saben cómo involucrarse con sus pacientes, la relación continúa a lo largo de los años. Entonces, muchísimas gracias. No sé si tenga algún otro comentario, un último comentario. Pues digo, comentar ahorita que dices, nosotros vemos a nuestros pacientes, a veces hasta algunos ya dicen que somos como abuelitos, ¿no? Porque nos traen hasta sus hijos, ¿no? Entonces eso pues es un súper regalo que tenemos de tener esa confianza que nos regalan pues todos nuestros pacientes, adolescentes, sus papás, sus familias, ¿no? Entonces simplemente yo quisiera terminar agradeciéndoles a ustedes el haberme invitado, el felicitarlos por todo este esfuerzo. Yo sé que es algo pesado estar, digamos, pues entrevistando, estar haciendo toda la logística, lo he hecho, pero creo que pues más allá de esto nos hace, incluso en este tiempo de pandemia, pues darnos muchísimos motivos para continuar y para que terminando este simposio nos pongamos a trabajar en ese directorio y en ese blog que podemos hacer. Muchas gracias, doctora. Lo estaremos esperando con muchísima alegría y esperanza. Y gracias a las dos instituciones que usted representa y que hacen un cambio radical en la salud en México. Gracias a Fundación IMSS, gracias a la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica que usted preside, y por todos estos cambios y estas propuestas que van a poner en el espacio adecuado para que estos adolescentes y jóvenes con cáncer puedan sentirse cobijados por una sociedad que se preocupa por ellos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Un abrazo muy grande. Igual. Gracias a todos. Continúen a la 1:00 p.m. en unos minutos. Viene una gran ponencia, es una mesa, un panel de varios sectores de la sociedad. Hay médicos, hay pacientes y bueno, está también ASUA. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Gracias.